Continuamos ahora con el libro de Levítico en el modo audio, donde les estaré dictando las respuestas a los espacios que ustedes tienen en sus cuadernillos. Comenzaré haciendo un breve comentario. Naturalmente ya están abriendo sus cuadernillos en la unidad 4, Levítico. Abarca el periodo de al menos de un año de estadía de Israel en el Sinaí. Su aplicación tiene que ver con su vida religiosa, moral, doméstica y social. En otras palabras, lo que vamos a encontrar en Levítico son leyes que regulan la comunión con Dios y la vida moral, la doméstica y la convivencia con el resto de la sociedad. Unidad 4, Levítico. En un principio se llamó la ley de los sacerdotes. Introducción y síntesis. Usted encontrará una buena síntesis del libro en la Biblia anotada de Scofield. El que lo tiene puede consultar esta Biblia. Nombre. ¿Por qué trata de las leyes y los reglamentos de los levitas? Trata de los sacrificios, ofrendas, leyes civiles y judiciales. Se llama Levítico justamente porque trata de las leyes y reglamentos, etc. Punto B. La relación entre Levítico y Éxodo. El Éxodo nos muestra la historia de la liberación de un pueblo esclavo y la construcción del tabernáculo, el lugar donde moraba la presencia de Dios. El libro de Levítico nos habla de cómo un pueblo redimido puede acercarse a Dios mediante la adoración y cómo puede ser mantenida esta comunión. Acá tenemos entonces la relación entre Levíticos y Éxodo. Recuerde que también el libro de Éxodo se puede llamar como el libro de la redención. Continuamos. La palabra clave del libro de Levítico es santidad. Puede anotar allí, palabra clave, punto C, al lado, santidad. El versículo clave lo puede encontrar en Levíticos capítulo 11, versículos 44 y también capítulo 19, versículo 2. En este libro podemos observar dos divisiones o dos partes importantes. En primer lugar, trata acerca de los sacrificios y las leyes. Podríamos considerar, esto es una anotación aparte, considerar estas dos divisiones. La primera de ellas es el tema de sacrificios y de las leyes. El término ofrenda también es una anotación aparte. En hebreo es corbán, C-O-R-B-A-N. Corbán se relaciona con un verbo que significa acercar para disfrutar de comunión y bendición. Ese es el significado de la palabra ofrenda que aparece muy comúnmente en el libro de Levítico. 9 divisiones
la segunda división, había dicho, hay dos divisiones. Esto es un comentario adicional. La primera trata de los sacrificios y de las leyes, y la segunda trata de la santidad, como hemos mencionado en Levíticos 11, 44 y 19, 2. ¿No? Dos cosas muy importantes. 9 divisiones principales es lo que sugieren las notas, y son las siguientes. La primera, leyes relacionadas con las ofrendas, capítulo 1 al 7. Leyes relacionadas con el sacerdocio, capítulo 8 al 10. Tercer división, leyes relacionadas con la pureza y la purificación, capítulo 11 al 22. 4. Leyes relacionadas con las fiestas, capítulo 23, versículo 24. Después les voy a subir una foto del calendario hebreo con las diferentes fiestas sagradas obligatorias en el año. Van a ver en ese calendario, van a ir siguiendo y van a ver las diferentes fiestas y cómo comienza el año hebreo. Quinta división, leyes relacionadas con la tierra, capítulo 25 y al capítulo 27. Repito, quinta división, leyes relacionadas con la tierra, capítulo 25 al capítulo 27. Dentro de estos capítulos hay otras subdivisiones que yo no las anoté. Punto F. Los designios de las observancias ceremoniales. Primero, hay reglamentos sanitarios. Hay muchas leyes sanitarias. Por ejemplo, un comentario que hago, el no comer con sangre. No se podía comer ahogado y no se podía comer sangre. Una de las razones, la explicación científica que tenemos de esta ley es que hay bacterias que sobreviven en la sangre a temperaturas mayores de los 90 grados o entre 80 y 90 grados. Algunas bacterias pueden sobrevivir. Entonces, si se comía la sangre, aunque estuviera cocinado, en el caso de que hubiera una bacteria, entonces iba a contaminar todo el pueblo y se iban a producir epidemias. Por lo tanto, esta ley, donde se prohíbe comer con sangre, tiene una finalidad sanitaria. Ellos están viviendo en el desierto con temperaturas durante el día mayores a los 50 grados, donde, habría que tener muchos recaudos. Entonces, la pregunta que siempre se hace, si se puede comer morcilla o no se puede comer morcillas, y que la sangre, que esto, que lo otro, porque está no comer con sangre, es una medida, una ley sanitaria. Téngalo presente. Y hay otras leyes sanitarias, como por ejemplo la estaca, que debía estar entre las armas de los hebreos. De sus armas debía tener una estaca. La estaca era para cuando tenían que ir a hacer sus necesidades, debían salir del campamento y hacer un hoyo en la arena, hacer su necesidad fisiológica y luego cubrirla. Estas fueron leyes sanitarias.
Estamos hablando cerca de 2 millones de personas acampando en el desierto, como dije, con temperaturas mayores a los 50 grados, donde habían leyes que tienen que ver con la salubridad. Y esta fue una establecida por Dios para que no se produzcan epidemias en el campamento. Y hay una serie más de medidas, reglas, leyes que tienen que ver con la salubridad. También dentro de las leyes sanitarias se encuentran lo que tiene que ver con el aislamiento. Si había alguien enfermo, el sacerdote lo iba a revisar. Si era alguna enfermedad de la piel que podía ser contagiosa, se practicaba el aislamiento durante una semana en la carpa, y si perduraba la enfermedad, debía ser quitado del campamento. Acá tenemos la cuarentena, el concepto de cuarentena y aislamiento del enfermo hasta que se sanara, y quien controlaba esto era el sacerdote. Esta persona era considerada inmunda por causa de la enfermedad y podría contagiar a los demás. Estas son medidas sanitarias y se aplicaba en el campamento por ley de Dios el método del aislamiento, o lo que nosotros llamamos la cuarentena. Como ven, como nos vamos dando cuenta, así en un pasaje rápido, que las leyes establecidas en el libro de Levítico tienen un sustento científico. Dios no dio la explicación científica, solamente que dijo lo que se podía y lo que no se podía. Hoy la ciencia comprueba que los 10 mandamientos, las leyes que existen en la Biblia, son leyes sabias y científicamente respaldadas. Tenemos el caso que estamos viviendo hoy de la cuarentena antes la infección del coronavirus. Esto no lo descubrió la ciencia, sino que ya fue establecido por Dios para el pueblo hebreo allí en el monte Sinaí. Les recomiendo un libro escrito por un pastor médico que se titula Ninguna enfermedad. Es un libro que explica bastante acerca de la importancia de la prevención de enfermedades utilizando lo que enseña la Biblia. Después, si lo pueden encontrar, o si desean, busco el autor y se lo subo al grupo. Ninguna enfermedad se titula el libro. Es muy útil para poder entender muchos aspectos de la ley. Otro de los propósitos de la ley, o designios, como dicen las notas, es impedir la mistura, la mezcla del pueblo hebreo. 4, la pureza moral y santidad divina. 5, todas estas fiestas sagradas, ofrendas, prefiguran o son figuras de la persona de Jesucristo, de su obra y de su carácter. Pasamos a los sacrificios. Requisitos indispensables para poder ofrecer a Dios una adoración espiritual. Puede anotar allí el capítulo 22 de Levíticos y el versículo 18. Los requisitos de las ofrendas o sacrificios fueron: los animales debían ser perfectos, y también la actitud de la persona debía ser con sinceridad y espiritualidad. Es muy importante que no era simplemente ofrecer el sacrificio, sino la actitud de la persona. Esto es un detalle importante. Hay 5 clases de sacrificios que proveyó la ley.
¿no? Se admitían 5 clases de sacrificio. Esto es una nota adicional. La vaca, la oveja, la cabra, la paloma y la tórtola. Estos sacrificios podían ser accesibles para todas las clases sociales, para el rico, para la clase media, para los pobres. Dios proveyó un sacrificio para todas las clases sociales. De ahí que la tórtola era accesible aún para las clases más pobres. Y aunque fuera pobre, Dios había provisto que pudiera ofrecer un sacrificio para el perdón de sus pecados. Es interesante esta apreciación. Bien, vamos a seguir. Eran de 3 clases los sacrificios. La primera clase, sacrificios por el pecado. Era un cordero, un buey o un macho cabrío. Y aquí tenemos el holocausto, donde se ponía la mano sobre la cabeza de la víctima. Este sacrificio, el holocausto, era un sacrificio muy importante, muy, vamos a decir, donde el que ofrecía sacrificio, al poner la mano sobre la cabeza de la víctima, él estaba observando, participando de la agonía de la víctima mientras el sacerdote la degollaba. Era una experiencia muy fuerte para el que ofrecía el sacrificio. Y tenía que ver con la identificación. El que debía morir soy yo. Pero Dios ha provisto esta víctima que muere en mi lugar, observando la agonía, las convulsiones del sacrificio. Como dije anteriormente, los más pobres tenían el sacrificio de una tórtola o un palomino. También en el versículo 4 del capítulo 22 hay un sacrificio por los pecados de ignorancia. Después ustedes pueden mirar, el capítulo 4, me equivoqué, capítulo 4 de Levíticos, usted tiene allí un sacrificio por los pecados de ignorancia. Los sacrificios quemados. Esta es otra clase de sacrificio que denotaban entera consagración de los adoradores. Este sacrificio se quemaba en su totalidad. Eran diversos, tenemos el holocausto y las ofrendas de vegetales se quemaban en su totalidad. ¿Qué indicaba entonces? Consagración total de los adoradores. Sacrificios pacíficos. Estos eran sacrificios de gratitud por las muchas bendiciones recibidas. Sacrificios de gratitud por las muchas bendiciones ofrecidas. Anótese en esta división capítulo 3, versículo 1 al 17, capítulo 7 del 11 al 34 y capítulo 19 del 5 al 8. Y para los que tengan el libro de Pablo Off, puede mirar en la página 174 de Pablo Off, donde allí habla sobre esta clase de ofrendas, en una ofrenda voluntaria. Pasamos a las fiestas sagradas. Capítulo 23.
Entre las fiestas sagradas tenemos en primer lugar la Pascua. Celebraba el paso del ángel, el ángel de la muerte, sin tocar las casas de los israelitas en Egipto. Conmemoraba o recordaba la salida de Egipto. Recordaba la liberación de la muerte. Esta fiesta se celebraba durante todo un día, la Pascua, que significa pasar por encima. Pascua. Y no olvidemos que es una figura, la Pascua, de la muerte de Cristo, que ha sido suficiente para liberar al ser humano, al hombre, de la esclavitud del pecado. Tiene es una figura profética, la Pascua. Otra de las fiestas importantes, la segunda, la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta debía observarse después de entrar en Canaán. Esta fiesta representa la consagración del pueblo de Dios, basada en la liberación, de Egipto. En este contexto, la levadura es un agente que causa fermentación. Simboliza el pecado. Los panes sin levadura, símbolo del arrepentimiento, el repudio del pecado y la consagración a Dios. Repito toda la frase nuevamente. La fiesta de los panes sin levadura, Levíticos 23 del 6 al 8. Esta fiesta debía observarse después de entrar en Canaán. Esta fiesta representa la consagración del pueblo de Dios, basada en la liberación de Egipto. En este contexto, levadura es un agente que causa fermentación, simboliza el pecado. Panes sin levadura simbolizan el arrepentimiento, el repudio del pecado y la consagración a Dios. Para el creyente, en 1 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8, ahí tenemos la aplicación para el creyente. Esta fiesta tenía una duración de 7 días. Levíticos 13, versículos 6 y 7. Detalles adicionales. Tenía que quitarse toda levadura de las casas de los israelitas. Y acá vemos la relación con los cristianos, como hemos dicho, 1 Corintios 5, del 6 al 11, donde Pablo dice que debemos limpiarnos de la vieja levadura. La cena pascual da inicio a la fiesta de los panes sin levadura. Prefigura la importancia de la fe en el Cordero expiatorio y obediencia a Él. Los creyentes se arrepienten del pecado y se esfuerzan a vivir para Dios en humildad y gratitud. Aquí, en esta fiesta, tenemos muy claramente la importancia del arrepentimiento, de reconocer el pecado y arrepentirse. Si Dios había provisto esta fiesta de los panes sin levadura, es la oportunidad de arrepentirse a través de esta fiesta. Y el arrepentimiento es un tema que fue ordenado que hay que predicar. El Evangelio para el arrepentimiento, no solamente de los pecadores, sino también del pueblo de Dios,
que tenemos que arrepentirnos cuando nos damos cuenta de nuestros pecados y desobediencias. El mensaje del arrepentimiento es un mensaje claramente anunciado por los apóstoles a la iglesia en sus cartas y claramente fue instruido por el Señor que se debía predicar. Tercero, la gavilla. La gavilla de las primicias, Levíticos 23, de 9 al 14. Gavillas es manojo de la cosecha, eso es lo que significa una gavilla, es un manojo. Los primeros frutos de la cosecha era presentado delante del Señor en el tabernáculo por el sacerdote. Esto es un tipo de la resurrección de Cristo. Los que siguen a Cristo son primicias, son los primeros frutos de la obra salvadora de Jesús. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Cuarta fiesta, el Pentecostés. Levíticos 23 del 15 al 22. La palabra griega significa 50. Llamada también a veces fiesta de las semanas. Caía 7 semanas después del Pentecostés. La fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento se llama también fiesta de las semanas. Éxodo 34, versículo 22. También se llamó fiesta de las cosechas. Éxodo 23, 16. Día de las primicias. Número 28, 26. Repito, la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento se llama también fiesta de las semanas, fiesta de las cosechas, fiesta de las primicias. Fue instituida como un día de acción de gracias a Dios por las cosechas de grano que en Palestina se recogían por lo común durante 7 semanas, transcurriendo permítanme un segundo. Bueno, se me perdió. Aquí está. Entre la Pascua y la fiesta. Entre la Pascua y esta fiesta termina la cosecha con la cosecha del trigo. Las primicias de las cosechas del trigo se ofrecían en forma de 2 panes con levadura. Cada uno contenía 2 décimas de flor de harina. Levítico capítulo 23 y versículo 17. Muy bien, acá hemos explicado un poco el tema de esta fiesta del Pentecostés, muy conocida y que la tenemos también en el Nuevo Testamento, ahí en el libro de los Hechos, el día que descendió el Espíritu Santo. Bien, vamos a seguir. Conmemoración al son de trompetas. Cuando ustedes vean el calendario hebreo, van a notar la fiesta de las trompetas que está a mitad del año. Y esto marca el año judío. Se celebra el primer día del 7º mes. Probablemente como un recordatorio y preparación para el día de la expiación.
Dios quería que Israel pensara en las cosas espirituales y sobre todo lo relacionado con el pacto con Él. Ahora me detengo un momento porque quiero ver el calendario, porque esta fiesta es muy, pero muy interesante. Bien, continuamos con el tema de las fiestas de las trompetas. Y aquí hay algo interesante que quería resaltarle, y para no equivocarme, estoy mirando el calendario hebreo que comienza ahí en Nisan, con la Pascua. Después de la Pascua ya vienen las cosechas del trigo, y seguido tenemos el Pentecostés, ahí por principios de mayo. Después del Pentecostés vienen las cosechas de los primeros higos, las primeras uvas, los frutos de verano, los dátiles, la uva, los higos. Los higos. Ya estamos por el mes de septiembre en nuestro calendario, Elul en hebreo y Tirsi. En Tirsi, septiembre-octubre es el tiempo de arar la tierra, y es aquí donde viene la fiesta de las trompetas, prácticamente como a mitad de año, después de toda la actividad, de todo el trabajo, de las cosechas. O sea, hay una alerta, es para anunciar que hay que también dedicarse a los asuntos espirituales. Aquí Dios ha cumplido con sus promesas, enviando las lluvias tempranas, las lluvias tardías, hubo cosechas abundantes, trabajaron. Entonces las trompetas anunciaban de que hay que prepararse para una serie de fiestas. Tenemos seguidamente la fiesta de los tabernáculos y el día de la expiación, fiestas importantes que debían recordarse. Bien, explicado esto, seguimos. Ustedes lo van a ver después en la foto del calendario que les voy a mandar. Tenemos el día de las propiciaciones, o el día de la expiación, que es en hebreo el Kippurim, que significa cubrir. El propósito de la expiación era proveer un amplio sacrificio por todos los pecados que pudieran no haberse expiado en los sacrificios ofrecidos durante el año anterior. Con esto, el pueblo sería limpio de sus pecados del pasado año. Es interesante este sacrificio, esta provisión que hace Dios el día de la expiación. Puede anotarse allí en Hebreos 9:7, dice, hablando de la obra de Cristo, que fue presentada una vez y para siempre, ¿no?, por los pecados de ignorancia del pueblo. Punto 7. La fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta tenía una duración de 8 días. Se conmemoraba muy cerca de la fiesta de las trompetas y de la expiación. Se realizaba en carpas, tal como salieron de Egipto. Era un gozo anticipado de la morada final. El propósito de esta fiesta de los tabernáculos, recordar al pueblo la bondad de Dios durante 40 años en el desierto, en que vivieron en las carpas, nómades, peregrinos, y cómo Dios los sustentó. Segundo, recordar la morada transitoria, o sea, somos peregrinos. Tercer propósito,
recordar la fragilidad de nuestra mente, olvidando lo que Dios hizo en el pasado y que somos transitorios por este mundo. Nuestro pasaje por esta vida, por este mundo, es transitorio. Durante 8 días, la familia vivía en un tabernáculo que pudieron haberlo hecho en las terrazas de las casas, con hojas, con palmeras, y toda la familia estaría viviendo en esa carpa improvisada que les recordaba la transitoriedad de su pasaje por este mundo. Es una fiesta muy interesante que alejaba a la mente de toda la prosperidad que Dios les había dado durante el año, prosperidad económica, porque como dije, Dios envió las lluvias, las tierras produjeron con abundancia, tenían todo lo necesario para vivir, pero para que no se aferraran a esta prosperidad, allí está la fiesta de las trompetas que les advertía cuando escuchaban las trompetas que es tiempo de prepararnos para la expiación por si hemos pecado y no lo sabíamos, y también para los tabernáculos, 8 días, recordando que nuestro tiempo por aquí es transitorio. Seguimos. Diferentes años hebraicos. Los capítulos 25 del 1 al 7. Tenemos un año de descanso para la tierra. Un año cada 7 años. O sea, 6 días se trabajaba la tierra, pero en el 7º año se le daba descanso, no se trabajaba. O sea, las vides, las higueras, los árboles seguían produciendo igual, pero no se debía trabajar. Era la oportunidad para el estudio y para la meditación, para la oración del pueblo. Dios les había dado con abundancia y había que dar un descanso a la tierra y a los trabajos. Este es un tipo de descanso espiritual en el que todos los creyentes entran mediante Jesucristo. El año de jubileo, capítulos 25 al 8, significa sonido y estruendo. Este año se celebraba, este año de jubileo, cada 50 años. Cada 50 años se realizaba el año de jubileo. Levíticos capítulo 25, versículos 10 al 11. ¿En qué consistía entonces este año de jubileo? Los terrenos vendidos se devolvían a sus dueños originales. Los esclavos recibían libertad. Esta fue una ley humanitaria, impidiendo que unos pocos poseyeran toda la tierra. Estimulaba a las familias a conservar su genealogía. Recordaba a todos que Dios es el dueño de la tierra y de las personas. Símbolo de la dispensación del Evangelio, cuya llegada anunció el ángel a los pastores. Bien, el año de jubileo, un año sumamente importante, donde las tierras volvían a sus dueños originales. Recordemos que la tierra fue la herencia que Dios le dio a cada familia. Era herencia de Dios, y si bien por allí podían venderla, negociarla por distintas razones, cada 50 años debía volver a sus dueños originales, porque esto era regalo de Dios, herencia de Dios. Con esto hemos concluido entonces el libro de Levíticos. Les estaré mandando el audio y también la foto del calendario hebreo.
El Señor les bendiga muy ricamente. Aunque estoy mandando este audio esta semana, esto es lo que corresponde para la semana que viene. Solamente me estoy adelantando un poco porque la semana que viene tengo bastante trabajo. Inicio una materia y tengo bastante para preparar. Un abrazo para todos. El Señor les bendice a todos muy, pero muy ricamente. Y adelante.